buenas tardes. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar con esta enseñanza de la reconciliación o confesión de pecados. En la primera parte vimos unas citas más que todo del Nuevo Testamento. Vamos a continuar explicando desde el Nuevo Testamento, para luego pasar al Antiguo Testamento, que también nos proporciona mucho material para explicar este tema de la reconciliación o confesión de pecados, o también sacramento de la sanación. Vamos a empezar con una cita. Vamos a Segunda Carta de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Leo: a quienes ustedes perdonen, también yo les perdono, y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que cuando San Pablo confesaba a la gente y les perdonaba sus pecados, era realmente Cristo quien los perdonaba. Pablo nos está dando, en resumen, la teología del sacramento de la reconciliación. San Pablo nos explica que cuando él perdona pecados, está actuando in persona Christi, que quiere decir en el nombre de Cristo, tal como lo hacen los sacerdotes hoy en día. El apóstol no lo podría haber dicho más claro. Ahora pasemos a Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16. Leo: la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros, y recen unos por otros, para que sean sanados. Palabra de Dios. Aquí vemos claro que Santiago dice que cuando estén enfermos, oren los unos por los otros, y que si ha cometido pecados se le perdonarán, pero que tienen que reconocerlos unos delante de otros. Aquí Santiago está hablando de que al moribundo se le debe orar y se le debe confesar de sus pecados. Eso es lo que la Iglesia llama el sacramento de la extrema unción. Por eso este sacramento de la confesión también se le llama sacramento de sanación. Hay personas que están enfermas y uno les dice: les voy a traer el sacerdote para que les aplique la extrema unción o el viático, como decimos los católicos, y les da miedo. La gente tiene la creencia que cuando le aplican la extrema unción es que ya se va a morir, pero no es así. Si Dios quiere, se muere, pero si Dios no quiere, lo sana. Y yo conozco personas que estaban graves y ya no daban nada por ellas, y les llevaron el sacerdote para que les aplicara la extrema unción, y empezaron a mejorar, y pronto se recuperaron. Eso ya depende de Dios, mientras que hay otros que si se mueren, también fueron sanados para Dios. Es que realmente la muerte es la verdadera sanación física, claro, siempre y cuando nos muramos preparados y con todos nuestros viáticos. Por eso se le llama también sacramento de la sanación. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Jesús con el paralítico? Le perdonó los pecados, o sea, lo confesó, lo sanó del alma y también lo sanó del cuerpo. Dios podía haber perdonado los pecados y dejar que se muriera, pero Jesús en esa ocasión estaba mostrando el sacramento de la reconciliación a los hombres. Entonces, para que la gente creyera, también lo sanó físicamente. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Leo: pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios.
Miremos que el Señor nos limpia de toda maldad y nos perdona, pero tenemos que reconocernos pecadores y confesar nuestras faltas. Y no es como dicen los hermanos separados, que es que yo me confieso directamente con Dios o por allá en la pata de un árbol. No. Confesar los pecados es decirlos, contárselos al confesor, aunque el confesor sea un pecador. Ahora vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 20. Leo: sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Ojo a esto. ¿Qué dice Santiago? Si yo ayudo a un hermano a que salga del pecado, estoy ayudando a esta alma a que salga de la muerte. Pero además de haberlo ayudado a él, estaría cubriendo multitud de pecados que yo pudiera haber cometido. Y esos pecados me son perdonados por ayudar a otro hermano a salir de su pecado. Pero ¿cómo es esto? No era que Cristo ya había pagado una vez y para siempre, pero yo colaboro con la salvación de Cristo. Dios derrama su gracia y para que yo tenga la fuerza de salir del pecado, para que yo tenga la fuerza de reconocerme pecador, ahí está la diferencia, que yo tengo que reconocerme pecador. Dice Santiago 1:15, leo: la codicia concibe y da a luz el pecado crece y al final engendra la muerte. Palabra de Dios. El ser humano está inclinado hacia el pecado. Eso es lo que se llama la concupiscencia, porque la voluntad del hombre fue lesionada con el pecado original. La experiencia del pecado en el hombre le ha dejado una marca en el alma, que cada vez que está frente a la tentación, se le sale ese yo pecador que está dentro de sí. San Pablo lo dice así: hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que sí quiero hacer. El ser humano está inclinado a pecar porque fue lesionado con el pecado original. Por eso Cristo dice: el Espíritu Santo está presto, pero la carne es débil. Nosotros sabemos que como seres humanos pecamos. Entonces, una de dos: o ninguno de nosotros se va a salvar porque siempre volvemos a caer nuevamente en el pecado, o Cristo ya sabía que siempre íbamos a volver a pecar y por eso le dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes perdonen sus pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengas, les quedarán retenidos. De hecho, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces, Señor? ¿Hasta 7 veces? Pedro, picándoselas de muy misericordioso, dice: hasta 7 veces, Señor. O sea, de una forma plena. Pero Jesús le dice: no, más que eso, hasta 70 veces 7. O sea, siempre. 70 veces 7 significa siempre. Pedro decía: si alguien viene a confesarse conmigo, yo lo perdono plenamente, hasta 7 veces. Pero Jesús le dice: no, Pedro, no es suficiente. Jesús sabía que íbamos a pecar 7 veces, y después otras 7 veces, y después otras 7. Por eso Jesús dice de una vez: tienes que perdonar siempre. Las veces que venga el pecador arrepentido, lo tienes que perdonar. Eso significa que somos unos carepiedras que siempre vamos a confesarnos del mismo pecado. No, es que cuando uno se confiesa es para no volver a caer en el pecado. Así es la confesión. Para eso está el examen de conciencia que tenemos que hacer antes de irnos a confesar. Y en ese examen de conciencia nos hacemos el propósito firme de no volver a caer en ese pecado. Ojo con eso, el sacramento de la confesión tiene sus reglas. Lo que pasa es que hay personas que lo cogen muy deportivamente, pero puede ser que usted no esté haciendo una buena confesión. Entonces Jesús sabe que estamos dañados por la concupiscencia, por el pecado original. Jesús lo sabe muy bien, porque Él es Dios. Por eso le dice a Pedro que tiene que perdonar siempre. Si Jesús hubiera creído que nosotros nos confesaríamos una vez y no volveríamos a pecar, no le hubiera dicho a Pedro que hay que perdonar siempre. O sea, siempre que el pecador venga arrepentido, de corazón. Eso es lo que se llama el propósito de enmienda. O sea, nos confesamos es para no volver a pecar. Ya después de que nos confesamos, volvimos a embarrarla, pues vuelva y arrepiéntase. Si lo que dice la Escritura es que el justo cae 7 veces, pero ¿saben qué hace el justo?
las mismas 7 veces que cayó, se vuelve y se levanta. Es decir, no es quedarse en el pecado, es levantarse y seguir adelante. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo que es yo, sé lo que es caer en un pecado una y otra vez. Iba y me confesaba y volvía a caer. Y le decía al Señor, pero Señor, ¿por qué es que yo me confieso con la intención de no volver a caer en este pecado, pero luego termino cayendo nuevamente? Y le decía al sacerdote, no, yo ya no quiero volver a confesarme, ¿para qué? Pero el sacerdote me decía, no mijo, siga viniendo, que Dios le va a ir dando la gracia. Y así fue. Yo seguía pecando y seguía yendo a confesarme, hasta que una vez, ya iba como 3 meses que no caía en ese pecado, pero yo ni cuenta me había dado. Dios va obrando y va derramando su gracia, sin que nos demos cuenta. Por eso la perseverancia es tan importante. Si permanecemos llevando una vida sacramental, constante, Dios va dando la gracia y sin darnos cuenta, hemos vencido esa debilidad. Por eso es que tiene que ser así. Caigo, vuelvo y me levanto. Vuelvo y caigo, vuelvo y me levanto. Y el Señor va dando la gracia. El Señor sabe que estamos dañados por el pecado original. El Señor nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Ahora vamos a ver un argumento que usan los protestantes. Ellos dicen que en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Me decía un hermano separado que es que él no se confiesa porque él no confía ni pone su confianza en otro hombre. Entonces le dije yo, bueno, usted toda su vida ha sido de esta denominación a la que pertenece ahora. Me dijo, no, hace 5 años yo era católico y llegó un varón y me predicó la palabra y entonces yo abrí los ojos y me convertí al evangelio y salí de la oscuridad en que me encontraba. Gloria a Dios, aleluya. Entonces le dije yo, bueno, ¿y ese varón era Dios? Me dijo, no. Le dije, entonces era un ángel. Me dijo, no. Ese varón era un hombre. Entonces yo le dije, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Cómo es que usted que no confía en ningún hombre viene y abandona su fe católica porque viene un aparecido de un momento a otro y le lee la palabra de Dios y la interpreta de cualquier manera y usted se va con él? ¿Cómo es eso? Se quedó pensativo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 17:5 realmente. Leamos. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, coma. O sea, que el texto sigue. Miremos, ahí no termina el texto. Ahí hay una coma. Y sigamos. Que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Palabra de Dios. O sea, ahí sí dice maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero no está diciendo que no podemos confiar en ningún hombre. No podemos sacar el texto del contexto. Si leemos el texto completo, se entiende muy diferente. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. O sea, no es maldito el hombre que confía en otro hombre, sino el que pone su confianza en otro hombre y aparta su corazón de Yahvé. Ese sí es maldito, el que aparta su corazón de Yahvé. Esto le cae perfecto a la persona que busca a los brujos. Ponen su confianza en el brujo y apartan su corazón de Dios. Esos sí son malditos. Bueno, ahora vamos al Antiguo Testamento y veamos dónde Dios manda a un hombre a confesarse con otro hombre. Pero no con cualquier hombre, es con un sacerdote. Vamos a Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. Leo. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote te hará la expiación por dicho pecado y persona. Palabra de Dios. Según lo que dice la Biblia, dice que es el sacerdote el que hará la expiación de esos pecados. Vamos a otra cita. Levítico 5, versículos 17 y 18. Leo. Si alguno ha pecado, haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito,
aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado, si lo juzgas conveniente, traerás al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Miremos qué dice: ante el sacerdote, hombre pecador, igual que los demás. Miremos que el sacerdote ofrecía a la víctima en expiación del pecado de la persona, pero antes la persona confesaba su pecado, también ante el sacerdote. Vamos a otra cita. Levítico capítulo 16, versículo 30 al 32. Leo: en este día se hará expiación por ustedes, así serán purificados y quedarán limpios de todos sus pecados ante Yahvé. Será para ustedes un sábado muy solemne en el que ayunarán. Esta es una ley perpetua. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, y en lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado. Palabra de Dios. Miremos que no es cualquier persona la que está autorizada, porque podrá decir un hermano separado: es que yo me confieso con el pastor. No, miremos que la Biblia dice que es con el sacerdote, que ha sido ungido. Si usted se confiesa con el pastor, se está contradiciendo. Tiene que ser con el sacerdote, que ha sido ungido por Dios y que se le ha dado esa autoridad. No cualquier persona tiene esa autoridad. Por eso la iglesia es tan celosa en este aspecto. Ninguno de nosotros podemos darle la absolución a un moribundo. No, lo que puedo hacer es orar por esa persona, pero decirle: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. ¿Con qué autoridad lo hace? No hay autoridad, y si no tiene autoridad de Dios, usted no puede hacer nada. Levítico, que es un libro de la Biblia importante y que nos dice las leyes. Ahí nos va mostrando cómo eran las leyes en el pueblo de Israel. Y el católico ingenuo tiene que tener cuidado. Y dice el católico que no sabe que lo que el pastor me dice es palabra de Dios. No, cuidado, porque así el pastor lo puede leer de la Biblia, pero puede estar diciendo cosas que no son palabra de Dios. Así engañan a los tontos. Por eso tenemos que prepararnos y estudiar para no ser engañados por estas sectas. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13, leo: ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Ojo, para esos que dicen que no pecan, que no tienen pecados, que dicen: yo soy salvo, gloria al Señor, aleluya. Ese que disimula el pecado, ¿por qué lo disimula? Porque en el fondo sabe que tiene pecado. Todos sabemos que tenemos pecado. Para esos que dicen que no tienen pecado, vamos a leerles esta cita. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Leo: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Por allá también dice San Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, leo: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios. Y en otra parte dice Jesús: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no quedó nadie, se fueron todos. Entonces esto significa que realmente
todos somos pecadores. Si yo digo que no soy pecador, me fregué, porque dice Jesús, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Entonces, si yo no soy pecador, me jodí, porque Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. Y yo sin Cristo estoy fregado, no soy nada. Entonces, la verdad es que todos somos pecadores. Vamos a revisarle la vida a los protestantes igualitos a nosotros, ni más ni menos que nosotros, igualitos. ¿Qué es que los protestantes no toman? Algunos no toman, otros sí, igualito que los católicos. Unos toman y otros no. Dentro de los católicos hay quienes roban, sí, pero si vamos a mirar dentro de los protestantes, también allá hay quienes roban, igualito. En todas partes hay quienes sí y quienes no. Entonces vemos que donde hay hombres, siempre habrán pecadores. La verdad es que todos somos pecadores. Dice entonces Proverbios 28:13, el que disimula su pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa, ojo, confesarlo significa denunciarlo, hablarlo, expresarlo, sacarlo, pero el que lo confiesa y renuncia será perdonado. Me dirá un protestante, pero él no dice que con un cura, es cierto, pero tampoco dice que directamente con Dios, ni en la pata de un árbol. Ahora bien, yo le puedo dar a saber que no significa directamente con Dios, porque Dios conoce el pecado antes de que lo cometamos. Entonces, si fuera directamente con Dios, bastaría con que lo pensáramos, ¿sí o no? Lo pensamos y nos arrepentimos, no habría necesidad de confesarlo. Y ahí dice que es necesario confesarlo. Y si hay que confesarlo, significa que no es directamente con Dios, porque Dios conoce hasta lo más íntimo del corazón de los hombres. Dice el protestante, pero es que el cura es un hombre pecador. No, pues Ave María, descubrió el agua tibia. ¿Quién no sabe que el cura también es un pecador, que está en la lucha por no pecar, igual que nosotros? Dice Hebreos 5:1 y siguientes, leo, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Expliquemos, ¿qué significa eso tomado de entre los hombres? No dice es tomado de entre los ángeles, no. Dice que es tomado de entre los hombres. O sea, el sacerdote es un hombre. Sigo leyendo, leo. Y le piden representación ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de sus propias debilidades. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Explico. O sea que el sacerdote es un hombre pecador, y como es un hombre pecador, es capaz de entender a los pecadores. Solo un pecador entiende a otro pecador. Dios es sabio. Dios sabía que si hubiera puesto a los ángeles a confesar, no podrían entender a los pecadores. Ustedes se imaginan confesándose con un ángel que no conoce el pecado. Usted empieza a decirle, es que yo robé, es que yo le puse los cuernos a mi esposa, es que yo maté. ¿Se imaginan? Un pobre ángel que no sabe lo que es el pecado. Ahí mismo saca la espada y lo parte en dos. Pero como Dios en su infinita sabiduría sabía que solo un pecador puede entender a otro pecador, por eso puso a los sacerdotes, que también son pecadores. Y miremos que el sacerdote también tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Sí, el sacerdote también se tiene que confesar. Los obispos se tienen que confesar. El papa se tiene que confesar. Todos, desde que sean hombres, se tienen que confesar. Y continuemos en el versículo 4. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Explico. ¿Cómo es esto? Miremos qué dice la Biblia, que nadie se puede apropiar de esta dignidad, sino que debe ser llamado como ¿quién? ¿A qué fue llamado Aarón? Aarón fue llamado a ser sacerdote. Así como los sacerdotes de la nueva alianza son llamados y ungidos por Dios, entonces no es cualquiera, es el que ha sido ungido y llamado por Dios. Sigo leyendo. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo. Ojo, explico. O sea que ni Cristo siquiera se atribuyó esta dignidad.
Cristo, a pesar de que era Dios, también tuvo que ser enviado. Miremos que Cristo también fue enviado por el Padre, y asimismo Él envió a sus embajadores, a sus apóstoles, y los revistió de esta dignidad, y les dio el mismo poder que el Padre le había dado a Él, para perdonar pecados. Me decía un hermano separado, bueno, Jesús sí le dio la autoridad a los apóstoles, pero luego que los apóstoles murieron, ahí acabó todo. Pues yo les voy a demostrar con la Biblia que ahí no acabó todo. Ahí empezó todo. Vamos a mirar que cuando muere Judas, muere un apóstol. Y si eso fuera verdad, que cuando muere un apóstol, ahí termina todo, entonces no hubiera nombrado un nuevo apóstol. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, le tumba esta mentira a los hermanos separados y les demuestra que para eso hay una sucesión apostólica. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 21. Leo. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, que se tiró de cabezas, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Palabra de Dios. Ahí vemos lo que la iglesia llama la sucesión apostólica. Murió Judas y le buscaron un reemplazo. Y miremos que presentaron dos opciones. Uno era José, llamado Barsabas, apodado el Justo, y el otro era Matías. Y oraron y echaron a la suerte a ver a quién le tocaba. Y le tocó a Matías, que fue agregado al grupo de los 11 apóstoles. Entonces vemos que muere un apóstol y lo reemplazan. Y así sucesivamente todos los apóstoles murieron, pero quedaron otros que lo sucedieron. Y así, si usted le pregunta a un sacerdote, ¿a usted quién lo ordenó? Él dice: a mí me ordenó el obispo tal. Y le pregunta a tal: ¿cuál ordenó a usted? Él dice: a mí me ordenó este. Y así sucesivamente, si usted coge de ahí para atrás hasta que llega a uno de los apóstoles. Esta es la belleza de la Iglesia Católica, que tiene una sucesión apostólica ininterrumpida. Ya se lo quisieran los hermanos separados tener una sucesión. Los hermanos separados hacen ese ejercicio, por ejemplo, con el nombramiento de los pastores, y se van hacia atrás, y por mucho que llegan hasta 1517 con Martín Lutero. De ahí no pueden pasar, hasta ahí llegan. El protestantismo empezó con Martín Lutero, que fue el primero que protestó. Se peleó con el Papa y se fue y fundó su propio rancho, su propia iglesia, y empezó a protestar. La iglesia dice que Jesús es el pan de vida. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero el protestante dice: no, protesto, eso no es verdad, eso es un solo símbolo. Entonces por eso es que les decimos protestantes. Jesús dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Martín Lutero dice: no, protesto, eso no es así. En la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Entonces por eso le decimos protestantes. Jesús dice que podemos orar por las personas cuando han fallecido, si sus pecados no son de muerte, o sea que no son pecados que llevan a la condenación, o sea que ese pecado puede ser reparado y redimido en la otra vida. O sea que está hablando de un estado que los católicos llamamos purgatorio. Los hermanos separados dicen: no, protesto, el que muere y no se salvó de una vez,
se condenó para siempre. Entonces miremos que esos son los protestantes, por eso les decimos protestantes, porque siempre están protestando. Y la iglesia dice esto, y ellos protestan. Protestantes, no es un insulto, es un título que ellos se han hecho merecedores, protestantes, porque siempre protestan. Bueno, y hasta aquí llegamos con este tema de la confesión. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el videíto con sus familiares y amigos. Tenemos que evangelizar, y esta es una forma de evangelizar. Tenemos que compartir la fe, enseñar a defender nuestra fe. Que Dios los bendiga.